Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para charlar un rato sobre algo que, créanme, ha estado en boca de todos, y no me refiero solo a los fans de las novelas turcas, sino a un montón de gente que sigue de cerca el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones, declaraciones y, por supuesto, mucha polémica que se desató a raíz de unas declaraciones de Hande Erçel, la increíble actriz, que digamos encendieron la mecha. Y sí, por supuesto, todo esto está relacionado con su relación con Kerem Bürsin, el galán turco que nos robó el corazón a muchos. Para los que no estén muy metidos en el tema, les doy un breve resumen. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más grandes de Turquía, fueron pareja en la vida real después de protagonizar la exitosa serie Love is in the Air. Su romance, que comenzó en la pantalla y se trasladó a la vida real, fue seguido con fervor por millones de fans en todo el mundo. Los paparazzis, las redes sociales, todo estaba repleto de fotos, vídeos y noticias sobre ellos. Parecían la pareja perfecta, la personificación del cuento de hadas moderno. Hasta que, como suele suceder, la historia llegó a su fin. La ruptura, aunque se rumoreaba desde hace un tiempo, fue confirmada y, como era de esperar, generó un gran impacto. Pero, ¿qué es lo que realmente nos interesa hoy? Pues, la opinión de Hande. Después de la separación, y después de que el polvo se asentara un poco, Hande hizo unas declaraciones que, en definitiva, generaron un gran debate. Y es que a veces, lo que no se dice es tan importante como lo que sí se dice, ¿verdad? Así que prepárense porque vamos a analizar en profundidad esas palabras que para algunos fueron una simple respuesta a una pregunta, pero que para otros, y aquí me incluyo, fueron mucho más reveladoras. Antes de empezar a desmenuzar cada frase y cada gesto, quiero animarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre novelas turcas, chismes de celebridades y todo lo que nos apasiona. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta el tema. Eso me motiva muchísimo para seguir creando contenido. Ok, ahora sí, vamos a sumergirnos en el meollo del asunto. Después de la ruptura con Kerem, a Hande le preguntaron en varias entrevistas sobre su relación, más específicamente sobre su experiencia. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Hande, con su elegancia y profesionalismo característicos, no se limitó a esquivar las preguntas. No, eso no. Ella respondió, pero con un tono y unas palabras que sin duda dejaron mucho que interpretar. En una de sus declaraciones más comentadas, Hande habló sobre la importancia de la comunicación en una relación. Mencionó la necesidad de expresar los sentimientos de manera clara y honesta, y de escuchar activamente a la otra persona. Hasta aquí, todo suena bastante normal, ¿verdad? Consejos de autoayuda básicos. Pero el contexto, el cómo lo dijo y sobre todo, la forma en que evadió algunos temas específicos, es lo que realmente nos da pistas sobre lo que pensaba y sentía en ese momento. Es importante señalar que Hande siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Nunca ha sido de esas celebridades que airean sus intimidades en las redes sociales. Sin embargo, en estas entrevistas, se percibía un matiz diferente. Había una cierta cautela, pero a la vez una sutil crítica. Por ejemplo, cuando le preguntaron sobre las posibles razones de la ruptura, ella no dio una respuesta directa. Prefirió hablar en general sobre la importancia de la compatibilidad, sobre la necesidad de compartir los mismos valores y objetivos en la vida. Muchos interpretaron esto como una indirecta, una forma elegante de señalar que quizás no había una total sintonía entre ellos en esos aspectos. Y es que a veces cuando una relación termina, no siempre hay un culpable claro. A veces simplemente las personas se dan cuenta de que no están en el mismo camino, de que sus aspiraciones y expectativas son diferentes. Y creo que de alguna manera Hande estaba insinuando esto. Profundicemos en esta idea. ¿Qué implica exactamente la compatibilidad en una relación, y cómo podría haberse manifestado su falta en el caso de Hande y Kerem? La compatibilidad, en esencia, es la capacidad de dos personas para coexistir de manera armoniosa, compartiendo valores fundamentales, objetivos de vida y una visión del futuro similar. No se trata de ser idénticos, sino de complementarse, de entenderse y de apoyarse mutuamente en sus aspiraciones individuales. En el contexto de una relación tan mediática como la de Hande y Kerem,
la compatibilidad se extiende más allá de la esfera personal y se adentra en el ámbito profesional y social. Imaginemos por un momento que Hande y Kerem tenían prioridades diferentes en cuanto a sus carreras. Quizás Hande en ese momento buscaba consolidar su posición como actriz, explorar nuevos proyectos y expandir sus horizontes profesionales. Kerem, por otro lado, podría haber tenido otras prioridades, como enfocarse en proyectos específicos, quizás con un enfoque más internacional, o incluso priorizar otros aspectos de su vida personal. Estas diferencias, aunque sutiles, podrían haber generado fricciones y tensiones a largo plazo. Además, la compatibilidad se extiende a la forma en que cada uno afronta la vida. Compartían la misma perspectiva sobre temas importantes como la familia, el dinero, la política, la espiritualidad. ¿Se sentían cómodos en los mismos círculos sociales? ¿Tenían la misma visión sobre el futuro de su relación, incluyendo el matrimonio y la familia? La falta de acuerdo en estas áreas, incluso en un grado menor, puede erosionar una relación con el tiempo, especialmente cuando la presión externa, como la fama y los medios, ya están ejerciendo su influencia. La declaración de Hande al hablar de la importancia de compartir valores y objetivos podría ser una señal de que, a pesar del amor y la atracción inicial, no existía una alineación total en estos aspectos fundamentales. Podría ser que con el tiempo se dieran cuenta de que sus caminos divergían, de que sus aspiraciones eran diferentes y de que, a pesar de su afecto mutuo, no podían construir un futuro juntos. Esta sutileza en sus palabras, esta forma de no revelar detalles específicos, es lo que le da aún más fuerza a su mensaje. Hande, al no entrar en detalles morbosos, al no acusar ni culpar, demuestra una madurez y una elegancia excepcionales. No se trata de una simple ruptura, sino de una reflexión sobre la importancia de la compatibilidad, de la necesidad de encontrar a alguien que comparta tu visión del mundo y que te apoye en tus sueños. Volviendo a las declaraciones de Hande, otro punto clave que encendió la polémica fue su opinión sobre la privacidad. Hande, siempre muy consciente de la atención mediática que la rodea, habló sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Dijo que a veces la presión de los medios y de los fans puede ser abrumadora, y que esto puede afectar negativamente la dinámica de una pareja. Y aquí, creo que hay mucha verdad en sus palabras. Imaginemos vivir su día a día sabiendo que cada movimiento es analizado, cada gesto es fotografiado y comentado. Es una situación muy complicada. Pero profundicemos en este aspecto. ¿Cómo la presión mediática y la atención de los fans pueden afectar una relación sentimental? La vida en el ojo público, especialmente para dos celebridades de la talla de Hande y Kerem, conlleva una serie de desafíos únicos. La constante presencia de los paparazzi, la especulación constante en las redes sociales y la presión de los fans para que la relación sea perfecta pueden generar una tensión considerable. En primer lugar, la invasión de la privacidad es una preocupación constante. Cada salida, cada encuentro, cada gesto romántico es susceptible de ser capturado por las cámaras. Esto limita la libertad de la pareja, la obliga a ser consciente de su imagen en todo momento y reduce la posibilidad de disfrutar de momentos íntimos y espontáneos. Además, la especulación y los rumores en las redes sociales pueden ser muy perjudiciales. Los fans, a menudo bien intencionados, pueden crear narrativas falsas, interpretar erróneamente las acciones de la pareja y generar conflictos innecesarios. Los comentarios maliciosos, las críticas y las comparaciones constantes pueden minar la confianza y la seguridad en la relación. La presión de los fans para que la relación sea perfecta también es un factor importante. Los fans, idealizando la relación, pueden crear expectativas irreales y ejercer una presión sutil sobre la pareja para que se ajusten a sus ideales. Esto puede dificultar que la pareja sea auténtica, que se permita cometer errores y que se sienta libre de ser ellos mismos. La constante exposición mediática también puede generar celos e inseguridades. La pareja debe ser consciente de las interacciones del otro con otras personas, lo que puede llevar a malentendidos y tensiones. La necesidad de proteger la imagen pública puede limitar la libertad de expresión y la honestidad en la relación. En el caso de Hande y Kerem, la popularidad de Love is in the Air exacerbó estos problemas. La serie, que idealizaba el romance, generó una expectativa aún mayor sobre la relación en la vida real. Los fans, que habían invertido emocionalmente en la pareja en la pantalla, esperaban que su romance fuera tan perfecto como en la ficción. La presión de los medios, los rumores constantes y la idealización de los fans podrían haber afectado negativamente la dinámica de la pareja.
La falta de privacidad, la dificultad de ser auténticos y la presión por mantener una imagen pública perfecta podrían haber contribuido a la ruptura. La declaración de Ande al hablar sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público es un reflejo de esta realidad. Es una crítica sutil a la excesiva atención mediática y a la presión externa que en ocasiones puede ser insostenible. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour hay personas que necesitan privacidad, libertad y autenticidad para construir una relación sana y duradera. Pero la cereza del pastel, la frase que realmente incendió las redes sociales, fue cuando le preguntaron sobre el futuro. Ande, con una sonrisa en los labios, respondió que estaba enfocada en su trabajo, en su crecimiento personal y en encontrar la felicidad en sí misma. Dijo que estaba aprendiendo a valorarse y a priorizar sus propios deseos. Esta declaración para muchos fue un mensaje claro y contundente. Una declaración de independencia, de fortaleza y de empoderamiento. Era como decir, he aprendido mucho de esta experiencia, y ahora me toca a mí seguir adelante, construir mi propio camino y ser feliz por mí misma. Y sinceramente creo que es una actitud muy valiente y admirable. No es fácil salir de una relación mediática, de una ruptura pública, y mantener la cabeza alta. Pero Ande lo hizo y demostró ser una mujer fuerte e independiente. Pero, ¿qué implica realmente esta declaración de Ande? ¿Qué significa enfocarse en el trabajo, el crecimiento personal y la felicidad propia después de una ruptura? La respuesta de Ande a la pregunta sobre el futuro es un testimonio de su fortaleza, su resiliencia y su capacidad de crecimiento personal. En lugar de lamentarse por el pasado o buscar culpas, Ande eligió enfocarse en su propio bienestar y en la construcción de su futuro. En primer lugar, la decisión de enfocarse en el trabajo es un acto de profesionalismo y de determinación. La industria del entretenimiento, como sabemos, es implacable. Después de una ruptura pública, es fácil perder el foco y dejar que la tristeza o la incertidumbre afecten el desempeño profesional. Sin embargo, Ande demostró su compromiso con su carrera y su pasión por la actuación, eligiendo seguir adelante y concentrarse en sus proyectos. Esto, sin duda, es un acto de empoderamiento y de independencia. En segundo lugar, la mención del crecimiento personal es fundamental. Una ruptura, por dolorosa que sea, es también una oportunidad para aprender, para reflexionar sobre uno mismo y para crecer como persona. Ande, al mencionar su deseo de crecer personalmente, demuestra su capacidad de autoanálisis y su voluntad de aprender de la experiencia. El crecimiento personal implica identificar áreas de mejora, desarrollar nuevas habilidades, buscar nuevas experiencias y, en definitiva, convertirse en una versión más completa y auténtica de uno mismo. En tercer lugar, la declaración de Ande sobre la búsqueda de la felicidad propia es, quizás, la más poderosa. En una sociedad que a menudo nos impulsa a buscar la felicidad en la pareja, en la familia o en el éxito profesional, Ande nos recuerda la importancia de encontrar la felicidad en uno mismo. Esto implica aprender a valorarse, a amarse y a priorizar los propios deseos y necesidades. Implica aceptar la soledad, abrazar la independencia y encontrar la alegría en las pequeñas cosas de la vida. La frase de Ande es un mensaje de esperanza y de inspiración para todos aquellos que han pasado por una ruptura o que se sienten perdidos en su camino. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, siempre existe la posibilidad de reinventarse, de construir una nueva vida y de encontrar la felicidad en uno mismo. Esta declaración, combinada con su actitud reservada y su elegancia, la consolidó aún más como un ícono de fortaleza y de independencia. Demostró que la ruptura no la había derrumbado, sino que la había fortalecido. Demostró que en lugar de buscar consuelo en el pasado, estaba enfocada en el futuro, en su propio crecimiento y en su propia felicidad. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, creo que las declaraciones de Ande fueron muy honestas y sinceras. No se escondió, no mintió, pero tampoco entró en detalles morbosos. Fue respetuosa con su expareja, pero a la vez, fue fiel a sus sentimientos. En segundo lugar, sus palabras nos dan una lección importante sobre la importancia de la comunicación, de la compatibilidad y del respeto en una relación. Y por supuesto sobre la necesidad de proteger la privacidad y de priorizar la felicidad personal. Y en tercer lugar, nos demuestran que Ande Ercel es mucho más que una cara bonita. Es una mujer inteligente con carácter y con una gran madurez emocional. Por supuesto, no podemos saber con certeza qué pasó exactamente entre Ande y Kerem. Solo ellos conocen la verdad.
Pero a través de sus declaraciones, podemos intuir algunas cosas. Podemos entender que quizás hubo diferencias importantes entre ellos, que la presión mediática fue un factor determinante, y que finalmente ambos tomaron la decisión de seguir caminos separados. Y aunque la tristeza de la ruptura sea inevitable, creo que lo importante es que ambos estén bien, que ambos sean felices y que sigan brillando con luz propia. Pero para ir más allá de la mera repetición de lo que ya he comentado, me gustaría profundizar en algunas reflexiones finales. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para la imagen pública de Andercel? ¿Cómo ha afectado su ruptura y sus declaraciones a su carrera y a su relación con sus fans? La ruptura con Kerem Bürsin y las declaraciones posteriores de Andercel han tenido un impacto significativo en su imagen pública. En lugar de ser percibida como la novia de Ande, ha logrado consolidarse como una figura independiente, fuerte y empoderada. En primer lugar, su actitud reservada y su elegancia han sido muy bien recibidas por el público. En un mundo donde la exposición mediática es la norma, Ande optó por la discreción, evitando los detalles morbosos y manteniendo una postura respetuosa hacia su expareja. Esto le ganó el respeto y la admiración de muchos, quienes valoraron su madurez y su profesionalismo. En segundo lugar, sus declaraciones sobre la importancia de la comunicación, la compatibilidad y la privacidad han resonado con muchas personas. Sus palabras, lejos de ser superficiales, han tocado temas importantes relacionados con las relaciones, la autoestima y la búsqueda de la felicidad. Esto le ha permitido conectar con sus fans a un nivel más profundo, más allá de su belleza y su talento actoral. En tercer lugar, su enfoque en el trabajo y en el crecimiento personal ha demostrado su compromiso con su carrera y su ambición por seguir creciendo como persona. Esto ha reforzado su imagen como una mujer independiente, fuerte y con una gran determinación. La ruptura con Kerem, en lugar de ser un obstáculo, se ha convertido en una oportunidad para que Ande se reinvente y se consolide como una figura destacada en la industria del entretenimiento. Su capacidad de manejar la situación con elegancia y madurez ha demostrado su inteligencia y su carácter. En cuanto a su relación con sus fans, Ande ha ganado aún más apoyo y admiración. Sus seguidores, que ya la admiraban por su talento actoral, ahora la ven como un modelo a seguir, una mujer que ha logrado superar un momento difícil con gracia y fortaleza. La ruptura, en definitiva, ha fortalecido la imagen de Andercel, convirtiéndola en una figura más completa, más auténtica y más admirada. Su capacidad de mantener la compostura, de hablar con honestidad y de enfocarse en el futuro la ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos. Así que, en resumen, hoy hemos analizado a fondo las declaraciones de Andercel después de su ruptura con Kerem Bürsin, esas palabras que generaron tanta polémica. Hemos visto cómo habló sobre la comunicación, la compatibilidad, la privacidad y el futuro. Hemos interpretado sus palabras, hemos buscado entre líneas y hemos sacado nuestras propias conclusiones. Y por mi parte me quedo con una reflexión. A veces las rupturas son dolorosas, pero también son necesarias. Nos ayudan a crecer, a aprender y a valorar lo que realmente importa. Y sobre todo nos enseñan a priorizar nuestra propia felicidad. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Ande? ¿Están de acuerdo con lo que dijo? ¿Tienen alguna otra interpretación? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias para futuros vídeos. Y por favor, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.